Ampliación de noticias 8:42. Fernando, nos comunicamos ahora desde Trujillo con el gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña Peralta. Muy buenos días, señor Acuña. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila. Qué gusto de saludarte. Buenos días, Fernando. Es un honor estar con ustedes. ¿Cuál es la situación en La Libertad? ¿Cuál es la situación de su región en este momento y las medidas que está adoptando desde el gobierno regional para aliviar la situación de los afectados por este fenómeno de lluvias torrenciales y de desbordes de ríos en el norte del país? Bueno, la situación en la región de La Libertad es muy complicada, especialmente en la provincia de Pacasmayo, de Chepén, Ascope, y el día de ayer ha habido inundaciones en el distrito, en la provincia de Virú, por la cual el gobierno regional está actuando de acuerdo a sus competencias, está respaldando a las provincias, está respaldando a los distritos, porque realmente los distritos, de acuerdo a su presupuesto, no tienen para alquilar maquinarias, no tienen para comprar el combustible, y realmente hoy más que nunca creo que ha sido la gran oportunidad que tiene el gobierno nacional para analizar ya concretamente en descentralizar los presupuestos, claro, siempre y cuando haya pues un control concurrente. Entonces, en ese sentido, el gobierno regional, por ahora, nosotros estamos, por caso de Trujillo, que es la ciudad más afectada, sí, ya hemos alquilado 10 cisternas de agua. Vamos a distribuir agua hemos identificado 10 puntos críticos, de tal manera que creo que como gobierno regional tenemos la responsabilidad, tenemos el compromiso de estar de la mano con la población. Y además estamos nosotros yéndonos a las provincias porque hemos gestionado un helicóptero y el gobernador está todos los días en cada provincia, porque creo que también es una gran oportunidad que tenemos nosotros las autoridades de decirles que hoy más que nunca tenemos que estar cerca de ellos. De acuerdo. Gobernador Acuña, buenos días. Justamente buenos días, usted Fernando. mencionó el caso de la capital de La Libertad, Trujillo, y el Contralor Schack había hecho referencia a la lentitud en las obras de infraestructura en la quebrada de San Ildefonso. ¿En qué situación ha hallado usted este proyecto que es clave para que Trujillo no vuelva a inundarse y que ha tomado un retraso que no entendemos? Sí, realmente pues creo que ha habido un descuido total de parte del gobierno nacional. Imagínate, ya desde 2017 hasta ahora, las 3 quebradas que han sido licitadas no están terminadas. Y algo grave, Fernando, hay un proyecto de drenaje para la provincia de Trujillo. Estamos en 2023 y ni siquiera hacen la licitación. Entonces, en ese sentido, como gobernador regional, vamos a hablar con el gobierno nacional, de tal manera que creo que, porque esto posiblemente 4 o 5 días se puede solucionar lo que pasa en este momento, pero tenemos que estar pensando que esto puede suceder de aquí a 1 año, 2 años o 3 años, y tenemos que tener como prioridad número 1, de ver las 3 quebradas. Pero para mí lo más importante ahorita, de acuerdo a la experiencia, es el drenaje de Trujillo, porque cuando todas las quebradas, el agua aparece en Trujillo. Entonces, en ese sentido, hay distritos, pues, por el caso de Víctor Larco, que parece una laguna. O sea, toda la ciudad parece una ciudad bombardeada de barro, de tierra, de arena, y ese es producto de un descuido. Además, son obras del gobierno nacional y de falta de planificación y estudios adecuados, ¿no? Perdóneme la interrupción, señora Acuña, pero venía a propósito de lo que usted dice, una propuesta del Contralor que ha hecho esta mañana, la creación de un Ministerio de Infraestructura, ¿no? Y empezar a revisar qué están haciendo bien y qué están haciendo mal los gobiernos regionales, de modo tal que el gobierno central pueda establecer, digamos, una escala a partir de la cual ya las grandes obras de infraestructura
corran por cuenta más bien de especialistas en Lima, desde el gobierno central. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta? En principio, la creación de un Ministerio de Infraestructura y empezar a reconocer que la regionalización ha fallado en mucho por la falta de capacidad de los gobiernos regionales. Le pido unos minutos para escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos con su respuesta. Son las 8:52, estamos conversando con el gobernador regional de La Libertad, el ingeniero César Acuña. Entre las innovaciones que ha impreso usted a su gestión, ese recurso a reservistas para que colaboren en la ayuda humanitaria en las provincias más afectadas, algunas de las cuales las ha visitado usted mismo, porque hay muchos liberteños que han perdido todo su patrimonio, tanto su vivienda como sus campos de cultivo. Explíquenos, por favor, cuál es la idea de hacer trabajar en este tema a reservistas. Bueno, nosotros como gobierno regional, cuando hay un decreto de urgencia, podemos utilizar hasta el 20% de nuestro canon para invertir en época de emergencia. Entonces, de ese presupuesto, nosotros vamos a contratar a 200 reservistas para que trabajen en 10 puntos críticos, trabajando, ayudando a las familias. Fernando, dentro de las familias tú encuentras casi toneladas de tierra, toneladas de arena. Entonces, una familia humilde no está en la capacidad de sacar todos esos lodos de sus casas. Por eso es que hemos decidido que tengamos 200 reservistas por 15 días, porque vamos a darle trabajo a la gente, porque es la única forma que, mira, yo el domingo estaba en El Porvenir y realmente era una situación desesperante, uno se sentía impotente de no poder ayudar a esas familias, llorando las familias que han perdido todo. Entonces yo creo que en ese momento hemos decidido contratar, hemos dado picos, palanas, carretillas, porque no tiene nada. Entonces, en ese sentido, ese es el objetivo, y van a trabajar por 15 días. Si bien es cierto, esto es por una semana, pero luego seguirán trabajando atendiendo a estas familias. Señora Acuña, le preguntaba antes de ir a la pausa por una propuesta que ha hecho el contralor Nelson Chaca aquí en los estudios para solucionar el problema de fondo. Él habla de la creación de un Ministerio de Infraestructura que de alguna manera concentre no solamente, obras de corto plazo, ¿no?, o reponer un colegio que se cayó, reponer el techo de la vivienda que se perdió, sino realizar esas grandes obras de prevención para evitar que se repitan ciclos de daños como los que estamos presenciando. Guerra avisada, sin embargo, continúa matando gente. ¿Usted estaría de acuerdo en promover una iniciativa de esa naturaleza? Es una buena iniciativa, Mávila, de tener un Ministerio de Infraestructura, para que este ministerio se encargue a hacer grandes obras en salud. Por ejemplo, caso de un hospital que no te cuesta menos de 250 o 300 millones de soles. Caso de un centro de alto rendimiento que te cuesta más de 150 millones. Y así podemos enumerar casos. Por ejemplo, si es que hubiera lo que yo proponía una vez, que en cada capital de provincias hubiera un centro de tratamiento, un lugar de tratamiento de residuos sólidos. Son inversiones grandes que creo que debe concentrarse en un solo ministerio, de tal manera que los proyectos pequeños se dediquen pues a los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Caso mío, por ejemplo, una experiencia que estoy aplicando ahora en esta segunda gestión. Nosotros como gobierno regional hemos implementado una oficina de proyectos para cada provincia. El gobierno regional le va a hacer sus proyectos para la provincia de Virú, la provincia de Pacalmayo, la provincia de Sánchez Carrión, porque son proyectos pequeños. Ya no tienen por qué estar yéndose pues al Ministerio de Educación para que le hagan una escuela o les hagan digamos, el mejoramiento de sus carreteras. Entonces yo creo que es una buena idea. Y te cuento que fue una propuesta que hice yo cuando fui candidato presidencial. Un poco la experiencia, creo que vale la pena que tengamos un ministerio que
que concentre los grandes proyectos de todos los ministerios. Por lo contrario, todos los ministerios se dedican a hacer sus grandes proyectos y nadie los controla, ¿no? Esfuerzos dispersos, sí. Y quería aprovechar también de preguntarle por su opinión sobre la creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura que ha hecho la presidenta Boluarte y en general el manejo del gobierno de lo que está ocurriendo con las lluvias y los desbordes de ríos. Yo creo esto sería función de este nuevo ministerio, de este ministerio que se entiende como base de grandes obras, tiene que encargarse de hacer el seguimiento de esas grandes obras. En ese sentido creo que la propuesta del Contralor y la propuesta de la Presidenta se pueden conceder en un solo ministerio, el Ministerio de Infraestructura. De acuerdo. ¿No? ¿Y cómo marcha el empadronamiento de las víctimas? Porque, repito, hay personas en su región que han perdido todo su patrimonio. Se ha hablado de un bono, pero eso supone estar inscrito en un padrón. ¿Qué sabe usted sobre este proceso, señora Acuña? Estamos priorizando, Fernando, porque y cuando yo voy a las provincias, lo primero que me reúno son con los alcaldes. Ayer le decía estaba yo en Chepén, le decía, de nada va a servir que mañana recibamos 10 toneladas de alimentos si no tenemos a quién entregarlo. Porque nosotros no podemos entregar alimentos, herramientas, si es que no están registrados. Y además por el control, y quiero decirte, aprovechando la pregunta, quiero decirte que el interesado, que no se aprovechen las personas en esta crisis de cometer actos de corrupción, nosotros hemos implementado una política y hemos enviado un documento al Contralor para que nos envíe una persona a tiempo completo en el acompañamiento de las compras. O sea, tiene que haber abastecimientos, tiene que haber una persona de la Contraloría y además hemos pedido al Consejo Regional que nos envíe un consejero para que controle las compras. Hoy más que nunca, en esa época que estamos pasando, tenemos que controlar los recursos de los peruanos. Entonces, hay personas que se aprovechan y eso no puede ser. Pues entonces, yo le he pedido al controlador que nos envíe una persona a tiempo completo para que nosotros tratemos de demostrar con hechos que somos una gestión honesta, una gestión transparente, porque es lo que quiere la gente. La gente reniega y es indignado cuando sabe que se comete actos de corrupción y se roba la esperanza de muchos millones de peruanos, ¿no? Señora Acuña, aprovecho también la oportunidad de que lo tenemos enlazado desde La Libertad para preguntarle por esta denuncia que se hizo pública hace una semana sobre la multa que ha recaído en la Universidad César Vallejo de 2 millones de soles por favorecer a su fundador, es decir, a usted, por asignarle 2 departamentos dúplex, depósitos, estacionamientos en San Isidro y Trujillo. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mira, creo que SUNEDU es un ente regulador, un ente controlador, anda controlando y creo que, yo le voy a decir una opinión así personal, parece que la SUNEDU no entiende que la Vallejo es una universidad diferente a las demás universidades, es una SAC, es una sociedad anónima cerrada. Creo que con eso, si hablamos constitucionalmente, como empresa tiene la libertad de disponer de sus activos, de sus recursos, pero eso lo estamos aclarando, lo estamos demostrando, porque tampoco se puede cometer exceso. Pero sí, cualquier decisión voy a respetar. Creo que más amo yo como autoridad, tengo que dar ejemplo de demostrar las decisiones que tome la SUNEDU, ¿no? Muy bien, comprendemos su respuesta entonces respecto de esta denuncia que ha sido formulada y que usted dice que corresponde a las funciones de una sociedad anónima cerrada, que es el estatuto de la Universidad César Vallejo. Veremos qué contesta la autoridad a su argumento. Sí. Permíteme, y constitucionalmente hay libertad de empresa y de acuerdo a la Constitución, las universidades tienen autonomía académica, autonomía administrativa, autonomía económica. Entonces, en ese sentido, creo que es cuestión de repente había una equivocación, de hacerles entender, pero yo no quiero llegar al extremo de enfrentamiento. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que respetar las decisiones de las instituciones, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por habernos respondido, señora Acuña. Gracias por la información también. Muchísimas gracias, muy amables, ¿no? Buenos días, señor gobernador. César Acuña contestando sobre la crisis vinculada al clima, pero también sobre este detalle que se le había reprochado. Vamos a una pausa a esta hora de la mañana. Son las 9:02. Continuamos con ampliación de noticias en unos instantes.